Yo quería empezar dándote las gracias por aceptar este encuentro. Desde luego, para mí es un honor y es un placer conversar contigo en este lugar absolutamente hermoso y lleno de paz y además ahora mismo de frescor. Y también quería dar las gracias a la editorial Asimétricas por pensar que esta conversación podía producirse, podía ocurrir entre tú y yo. Yo la verdad es que estoy encantada. Estoy encantada de hacer esta conversación contigo, de todo lo que están proponiendo Asimétricas, María y Juan, y bueno, ilusionada con el libro, puedes imaginarte, ¿no? O sea que adelante, hablemos. Preparando este encuentro para sacarle partido y para disfrutarlo, yo soy de la opinión que conocer no solo nos resta disfrute, sino que lo multiplica, ¿no? Como con la música. Efectivamente tuve acceso a la estructura del libro, que formará parte de la colección que van a llamar Factum, que me parece una idea muy hermosa, ¿no? De hecho, lo que has hecho, y que además vas a tener la suerte de inaugurarla, la suerte y también el vértigo, ¿no? De manera que lo que hagamos hoy será un poco fundacional. Lo digo para que no nos pongamos nerviosas, pero bueno, es así. Entonces decía que he conocido la estructura del libro. El libro trata, yo creo que es una manera muy hermosa de presentar la obra en este caso de una arquitecta paisajista y joyera y paisajista, con ese vaivén entre la doble escala, a través de la mirada de otras personas, algo que me parece muy hermoso, ¿no? O sea, la arquitecta habla a través de sus obras, pero luego hay una polifonía de personas que se aproximan a su trabajo, entre las que, como decía, pues Asimétricas ha tenido la idea de designarme y eso pues lo agradezco. Pero precisamente por esta condición del libro, Inma, yo pensaba que tu trabajo habla por sí mismo, aunque hablaremos de tu trabajo, y que este encuentro tenía pleno sentido si hablábamos de otras cosas, ¿no? Si reflexionábamos juntas de otras cuestiones que seguro que compartimos, algunas con alegría, otras con inquietud como arquitectas. ¿Te parece? Me parece estupendo. Fenomenal. Sí. Sobre todo esto ahora, estos días reflexionando, porque bueno, debíamos hacer esta conversación y esto, pensaba, es que fíjate, en los orígenes de la profesión, ¿no? Cómo empecé siendo primero arquitecta y paisajista poco, después joyera, después paisajista, que esta interrelación, y al final dejando la arquitectura del todo, ¿no? Prácticamente del todo, solo para hacer cosas muy pequeñas, privadas. Y pensaba que en este tiempo de esta definición de si me dedicaría más a las joyas o me dedicaría más al paisaje, los arquitectos me decían que yo era la joyera, y en cambio los paisajistas, los joyeros me decían que yo era arquitecta. O sea, estaba entre dos mundos, sí, que estaban absolutamente separados y que yo unía, y que unos pensaban que yo pertenecía al otro, más que no al suyo. Entonces, con esta, que he vivido con esto mucho tiempo, sí, hasta que, lo he hecho todo. Yo creo que es como, te lo quería contar porque sí, esta reflexión no la había hecho hasta ahora. Qué bonito. Y es muy curiosa para mí, ¿sabes? Da la sensación de que, es una necesidad muy humana, ¿no? De que las cosas, las piezas encajen. Sí. Entonces, si no nos encajan, decimos, no, es que tú no eres joyera, eres paisajista, sí, y los paisajistas dicen, claro, sí, sí, es que tú eres una joyera, ¿no? Claro. Pero no son más que etiquetas, porque lo que yo creo que tu trabajo tiene
si me permites también el símil musical, un bajo continuo que me parece que tiene que ver con la aproximación, luego hablaremos de ello, a la materia, al diálogo con la materia, que probablemente además trabajada con una serie de instrumentos muy precisos. Tú en tus escritos describes con mucho cariño los instrumentos de la orfebrería, producen o conducen o, digamos, desembocan en una serie de formas, ¿no? Todo ello siempre como desde la sensibilidad y del tacto, que es una condición como muy evidente en la joyería, pero quizá menos en el paisaje. Entonces ambas disciplinas como que se han transferido también las virtudes que yo creo que tú les has aportado. Para mí es el mismo trabajo en dos escalas. Me he enrollado mucho para decir esto de manera muy torpe. No, es que estoy absolutamente de acuerdo. Es esto. Son dos escalas, pero que de hecho tú estás o sea, cuando yo hago paisaje también coloco en el paisaje, teniendo en cuenta sus características, bueno, mil cosas que luego hablaremos, pero coloco en el paisaje los elementos como se colocan en el cuerpo también, ¿sabes? A una escala muy distinta. Y esto, por ejemplo, es distinto de la arquitectura. Tú en arquitectura construyes, o sea, diseñas absolutamente de la nada. En cambio, el paisaje existe y tú intervienes en él, escribes en él, como escribes en el cuerpo, como... Es verdad. ¿Sabes? Sí, yo creo que en ese sentido la práctica del paisaje tiene mucho más que ver con la práctica de los cuidados, es decir, de entender, construir como cuidar y no tanto como erigir, ¿no? A mí me gusta mucho esta connotación que no la conocía hasta que me explicaron lo que Bauen, ¿no? Todos con la Bauhaus, con la Baukunst. Y claro, cuando vas al verbo Bauen y ves que es construir, pero matizando, hay una primera acepción, es decir, la más importante, que no tiene que ver con hacer algo nuevo, erigirlo, como tú muy bien decías, de la nada, sino con algo tan hermoso como cuidar, acompañar, procurar que las cosas sean lo mejor posible. Entonces yo creo que el paisaje, entendido desde tu práctica profesional, tiene mucho que ver con ese cuidado. Sí, yo creo, bueno, ahora, o sea, yo no había reflexionado en esto, pero creo que tienes mucha razón, porque es cuidar el espacio que tenemos y propiciarle que tenga continuidad en el futuro. O sea, que puedas continuar desarrollándose y viviendo de la mejor manera posible, ¿no? O sea, porque el paisaje es vida también, estamos trabajando con elementos vivos, ¿no? Claro. Los animales, las plantas, que no son tan distintos de los humanos. No. Aquí estamos todos en el mundo haciendo lo que podemos, ¿no? Bueno, unos lo hacen peor que otros, pero bueno. Exacto, yo creo que la responsabilidad de destrozarlo es así, que es exclusivamente humana. Sí, esta sí, ¿no? Por desgracia. Esta sí. Ha sido muy hermoso este arranque imprevisto, ¿no? Las dos tenemos nuestro guión, por si acaso nos despistamos, pero ha estado muy bien esta especie de fundamento, ¿no? De dejar asentado que lo que haces es arquitectura de diferentes escalas. Por mucho que la arquitectura durante mucho tiempo haya sido un tanto reacia, sobre todo lo hegemónico, a incorporar estas otras maneras de ejercicio profesional como arquitectura. Yo creo que en eso las mujeres hemos aportado mucho, ¿no crees? Porque nos hemos movido un poco en la marginalidad. No lo digo en un sentido peyorativo, sino explorando lo que se nos dejaba, que probablemente eran los márgenes de la disciplina, entendida como esta cosa, ¿no? De la edificación. Sí, y yo creo que esto se demuestra en que la mayoría de paisajistas en España, bueno, y en el mundo, están siendo mujeres y han sido mujeres las pioneras. Y es porque era un campo que estaba por desarrollar en un momento en que la disciplina de la arquitectura ya estaba a nuestro alcance, habíamos podido estudiar
que antes no se podía estudiar, las mujeres no estudiaban arquitectura, no podían, no, bueno. Y no, ha sido un que nos ha abierto, nos ha posibilitado un campo en el que los hombres no consideraban y bueno, como dices tú, pues tenemos el premio Rosa Barba, claro, con nombre de mujer. Claro, y es porque ella fue una precursora muy potente aquí en Cataluña del paisaje. Pero también otro sentido, y luego hablaremos de ello, otro sentido del tiempo, ¿no? Cultivar la virtud de la paciencia, saber esperar a que un jardín florezca o a que, en fin, los árboles alcancen el porte estándar para que se cumplan esas condiciones de sombra que hemos... Hay que saber también, yo creo que el paisajismo también es un ejercicio de esperanza, ¿no? Qué bonito lo dices, ¿no? Bueno, viendo tu trabajo, o sea, en realidad los paisajistas básicamente confiáis, ¿no? Confiáis en que el tiempo va a ser, o sea... El tiempo sí tiene que jugar a nuestro favor. Claro, pero fíjate que es como... Si no lo consigues, es que has hecho un mal proyecto de paisaje. Porque el paisaje tiene un tiempo que no es el tiempo humano inmediato, no, es un tiempo más, podríamos decir, más de la tierra, ¿no? Un tiempo geológico que se va sumando, se suman capas, se suman estratos que han sucedido en aquel sitio, ¿no? Y que puedes descubrir, puedes poner en manifestarlos, ¿no? Y si plantas tienes que esperar años a que crezca la vegetación y bueno, es una dinámica que geológica, podríamos decir, de tiempo geológico, ¿no? Sí, tiene otros ritmos, ¿no? Hablando también de la condición femenina, tiene otros ritmos. El tiempo en la obra de arquitectura es el enemigo a batir, ¿no? Es que... Quiero decir, esta práctica de fotografiar las cosas inmaculadas, inhabitadas para que no se estropeen, pues hace que se viva el tiempo como aquella condición inexorable, pero que nos juega a la contra. Mientras que en un paisaje bien proyectado, el tiempo nos da la razón. ¿No es esto? ¿No sería el tiempo lo mejora? O sea, lo tiene que mejorar. Como a nosotros. Claro. Porque un jardín recién plantado es una miseria pobre. Cuando han pasado unos cuantos años, cualquier cosa, y ha florecido, y ha crecido, y tiene sombra, y claro, es que te da una satisfacción. Yo, precisamente para hacer el libro, bueno, para la documentación, pasarles la documentación asimétricas de los proyectos que van a salir en el libro, he vuelto al vertedero de Pomar en Badalona. El que nos contaste en Alicante. Exacto. Y ahora es que los pinos, que plantamos unos pinos en alveolo forestal que son de un palmo, o sea, de 20 centímetros, están que yo pasaba por debajo y te ponías a la sombra del pino. O sea, esto es dar unas condiciones a un espacio que era residual, bueno, inerte, a unas condiciones que se está convirtiendo en un bosque. Y por lo tanto es una actuación fantástica ahora que estamos hablando del cambio climático. Claro. Y del problema de no tener vegetación y de la aridez en que nos veremos convertidos, ¿no? En un tiempo. Claro, esto de ver que has plantado un bosque, de verdad, te da una satisfacción. Sí. Es como, bueno, verlo, que la gente disfruta, ¿no? De los espacios plantados, los espacios estos públicos que se han puesto en valor y todo esto. Es lo mejor. Es lo mejor. Ciertamente. Me gustaría un poco
recuperar o compartir o que nos compartieras tus recuerdos, tus impresiones como estudiante de arquitectura en los años 70 en la ETSAB, ¿no? No sé de dónde viene la vocación, si es que se le puede llamar tal, y no sé cómo recuerdas ese periodo. Mira, yo hablaba, preparando este trabajo, preparaba con las compañeras que tú conoces y quieres, con Ana, con Susi, y hacíamos un ejercicio catártico de reconocer que a duras penas somos capaces de volver a la escuela, porque la recordamos como un lugar de mucho sufrimiento, ¿no? De mucho sufrimiento, de un sufrimiento intolerable, ¿no? Que vas curando esa herida, pero no sé si alguna vez Entonces, pues me gusta preguntar por la idea de vocación o de cómo surge la idea de ser arquitecta, pero sobre todo cómo recuerdas tu paso por la escuela como docente y después como discente. Sí, mira, como estudiante, yo como dices, salí de la escuela y luego estuve años sin poner los pies en la escuela. Es increíble. Bueno, que no podía. Pero, por otro lado, también pasé unos años fantásticos, sobre todo, no tanto por la escuela, sino por los alumnos, los estudiantes que estábamos allí. Piensa que yo creo que empecé en el año 71, bueno, 70, no me acuerdo muy bien. Bueno, la cuestión es que empezábamos todos, me imagino, como yo, con una ilusión brutal de empezar a estudiar arquitectura. Pues nos encontramos con que la escuela de arquitectura estaba cerrada. No pudimos iniciar el curso hasta enero. Estaba cerrada por temas políticos. Sí, sí. Entonces, aquel curso, pues de enero a junio, hicimos lo que pudimos, bueno, y con los compañeros de clase, estupendo, o sea, fue fantástico, los profesores no tanto, pero bueno, lo pasamos. Al año siguiente, la Escuela de Arquitectura abrió en septiembre o octubre y a los 2 meses ya cerró. Era el año que por primera vez venía a la Escuela de Arquitectura Rafa Moneo. Y lo tuvimos 2 clases, luego cerró la escuela por temas políticos, bueno, no recuerdo cuáles eran exactamente, pero la Escuela de Arquitectura era una de las más revolucionarias, claro, ¿no? Que estaba muy bien, y a ver, yo me entendía muy bien con gente de distintos partidos políticos, comunistas, del PSUV, del PT, pero claro, aquello de no tener escuela hacía que los estudiantes nos agrupáramos y estudiáramos por nuestra cuenta las materias. Entonces había una vida estudiantil paralela a la escuela muy importante. Y esto lo recuerdo como muy positivo y muy fantástico, ¿no? Sí. Y luego, bueno, fue siguiendo profesores de estos que no nos gustaban, los echábamos, hacíamos entrar profesores que nos gustaban. Bueno, era como un caos aquella escuela. Pero, no sé, con un mal sabor en conjunto, de muchos casos de desprecio del profesorado hacia los alumnos, sobre todo la gente que estaba como más instalada en el sitio, los profesores más instalados. Y nada, pasé la carrera en 5 años y fin. Pero sobre todo este apoyo de los estudiantes era muy importante. O sea que había como una estructura paralela y viva y realmente donde se aprendía y se enseñaba. Y con algunos profesores que recuerdo, por ejemplo, el Gabriel Mora o el Manel Brullet, que estaban de profesores de proyectos, o el Carles Ferraté, que hacíamos clases fuera, o sea, nos reuníamos y hablábamos y fuera de la escuela, porque en la escuela no podíamos entrar. Claro, los centros educativos universitarios eran focos de activismo, lógicamente, ¿no?
¿no? O sea, quiero decir que todo el Sí. mundo conoce las imágenes de los grises entrando Sí, sí. a caballo en las escuelas, ¿Tú ¿no? estudiaste ¿dónde No, estudiaste? yo estudié en Pamplona. En Pamplona. Estudié en Pamplona, allí no pasaban No, esas allí cosas. todo más tranquilo, ¿no? Bueno, Sí. era otra época también, pero comparto contigo, como te decía, y con las compañeras con las que un poco estábamos preparando esta exploración, la dificultad que nos ha supuesto en muchos casos traducirse en años para volver a la escuela de la que salimos, y que yo creo que eso es un tema muy común entre nosotras. Sí, sí. Y yo creo que esto con todos los estudiantes. Con todos los estudiantes. O sea, tanto es que hay como, no sé si en todas las escuelas, pero como un desprecio generalizado del profesorado hacia los alumnos que yo lo encuentro nefasto. Claro, cuando después tú eres docente, has tenido ocasión, ¿no?, de participar como profesora en Venecia, que ya me imagino la experiencia, y también en el posgrado, si no están equivocadas mis notas, aquí en la ETSA, ¿no? Sí, sí. En el posgrado en paisaje. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? ¿Cómo has enfrentado o enfocado tú el perfil docente? Cuando te has colocado al otro lado, ¿desde qué posición lo has hecho? Mire, yo empecé, o sea, yo no tengo vocación de docente, o sea, no. Y por eso nunca intenté entrar a dar clases en una escuela de Pues es la arquitectura, condición nada. sine qua non. O sea, pero, Es una broma. Pero me pasó que, bueno, por mi situación profesional, por los proyectos que había hecho, temas que querían estudiar, pues yo que sé, en Venecia, pues al final fui a parar allí a dar clases, ¿no? Y realmente me gustó mucho. O sea, era una cosa que ni se me había pasado por la cabeza, poder ser docente. Y me gustó mucho porque el trabajo con los estudiantes, cuando los ves con aquella ilusión, y porque realmente tienen ilusión cuando hacen los proyectos, o sea, están aprendiendo, están iniciando su vida profesional, y entonces yo me implicaba mucho y hacíamos proyectos de estos de paisaje, sobre todo en Venecia. Recuerdo uno que fue fantástico, trabajando con los fangos que se sacaban de los canales, que se limpiaban de los canales de Venecia, y se estaba construyendo una isla nueva en la laguna. Entonces, ¿cómo gestionar todo esto, no? Y eran temas que, bueno, yo ya había trabajado en el desvío del río Llobregat, en temas de fitodepuración, y claro, podía aportar muchas cosas, ¿no? Y nos lo pasamos, bueno, investigando y no sé qué. Muy bien, muy bien. Y a partir de aquí, bueno, otros proyectos como más sencillos, bueno, o más normales, entre comillas, ¿no? Porque esto de gestionar fangos no es una cosa muy... En Venecia sí que es común, pero en pocos sitios. Pero luego también hablando de proyectos de canteras, de restauración de canteras, bueno, muy bien. Claro, pero cuando tú cuentas la experiencia, la cuentas en horizontal, es decir, como un trabajo compartido. Sí. Claro, no desde la jerarquía que comentabas antes también, por la cual alguien además sistemáticamente te decía que aquello estaba mal. Y además te lo decía de malas maneras, porque son las dos cosas, ¿no? El contenido y la forma de comunicar, que a veces ha sido muy humillante, ¿no? Tal cual, ¿verdad? sí. O sea, yo creo que las cosas tienen una forma de decirlas, y en este caso concreto, desafortunadamente, había profesores que, no sé, se complacían en denigrar el trabajo de sus estudiantes, y a veces la persona, esto hoy es más difícil, afortunadamente tenemos mecanismos para que no ocurra, pero todavía, ¿no? En vez de construir a partir de lo que se te presenta o compartir, ¿no? Esta condición vertical, autoritaria.
lo he hecho siempre absolutamente horizontal. Claro. O sea, en plan colaboración, como si fueran los colaboradores que podía tener en el despacho, solo que ellos eran los que tenían las ideas, opinábamos, yo les aconsejaba, ¿sabes? Una relación muy de tú a tú. Muy de tú a tú. Que es, y además, eran gente de final de carrera, claro, del curso de Laurea en Venecia, y al posgrado, pues gente de máster, o sea, que venían sabiendo ya bastante, que tenías una relación muy directa. Yo les transmitía mis conocimientos y ellos pues sus ideas y bueno, digamos... O sea que te resultó gratificante. Sí. Qué bien. Muy bien. Hemos hablado de la experiencia en la escuela, también como docente, pero como discente, como alumna y como profesora. Y ha aparecido la relación horizontal con el alumnado. Es una relación horizontal que a mí me parece que está también en una forma muy peculiar tuya de trabajar, y que probablemente, como decíamos antes, tiene que ver con la disciplina elegida, que es en colaboración. Esto también es muy singular, ¿no te parece? El estar, salvo los periodos que hablaremos después, como arquitecta municipal, estoy aquí, trabajar en equipo. ¿Qué es para ti esa manera de trabajar? ¿Una necesidad? ¿Es un gozo? Es porque evidentemente trabajar en equipo hace que se aprenda mucho, pero también obliga a la negociación permanente, ¿no? Sí, ¿Tú pero sobre todo ¿cómo lo vives el equipo? Yo sobre todo he aprendido mucho. De las demás personas. Sí, porque piensa que los paisajistas, en mi caso y en la mayoría en España, somos arquitectos. Sí. Con lo cual tenemos unos déficits muy importantes de conocimiento, pues de botánica, de geología, de climatología, todas estas cosas que dominan los ambientalistas, los biólogos, los ingenieros agrónomos, y además, y luego también si hay que diseñar estructuras o cosas, pues redes de drenajes, cosas que dominan los ingenieros de caminos. Entonces, este trabajo en equipo pluridisciplinar es básico para hacer un buen proyecto de paisaje. Y por lo tanto, estamos desde siempre, desde que hice el proyecto marítimo del Paseo de Gavà, sí, que ya lo hice con sí, Josep Blascuraín, que era biólogo, y que, a ver, sin él, sin Bet Figueras, sin los que me rodeé para conseguir hacer aquel proyecto, el proyecto no hubiera salido. O sea, no hubiera sido así, hubiera sido otra cosa. Pero a través de sus conocimientos reinterpretados y ¿cómo se dice? Como incorporados, ¿no? Asimilados, pues salió, ¿no? Y también luego hay otra cosa que es muy importante en los proyectos de paisaje, que es la necesidad de ir de acuerdo con el municipio, con los técnicos y los políticos del municipio en el que actúas. Estás en un espacio público, un espacio que será para la ciudadanía. Entonces, la relación con todo el equipo técnico que está en el ayuntamiento es también fundamental, claro, porque ellos son los que, o incluso los políticos, los que conocen a sus ciudadanos, saben qué es lo que quieren, lo que pretenden de aquel lugar, lo que necesitan, ¿no? Entonces, todo este trabajo conjunto entre todos
es el que al final desemboca en un proyecto. Y es este proyecto, yo digo siempre, comunitario. O sea, básicamente los proyectos no son nunca de una persona, no son nunca unipersonales, ¿no? Son colectivos y que el que ejerce de coordinador, que en este caso pues somos los paisajistas, les acabamos de dar forma, acabamos de concretar las cosas y definirlas, ¿no? Pero fíjate que una vez más estábamos hablando antes, por ejemplo, de la relación con el tiempo. Un buen proyecto de paisaje, el tiempo le da la razón, ¿no? Sí. Es un acto de esperanza en el fondo, ¿no? Frente a cómo se percibe el tiempo en la obra de arquitectura, que claro, va dejando sus heridas, y por lo tanto el tiempo es un poco el enemigo, ¿no? Al que hay que aplicarle contra el que hay que aplicar unas buenas dosis de cirugía estética. Una vez más, el paisaje parece evidenciar la condición de autoría múltiple del proyecto, que es igual en arquitectura, pero que se escamotea sistemáticamente. No hay proyecto de arquitectura sin una persona, una institución que te lo encarga. No hay proyecto de arquitectura sin un equipo que calcula estructuras, que calcula instalaciones o que es especialista en el estudio del geotécnico. Y sin embargo, desde la disciplina más ortodoxa se sigue cultivando la imagen del genio masculino singular, creador, y es una falacia que perversamente no desmontamos en la escuela. Sí. Al contrario. ¿No te parece? Que se potencia, y es lo que se potencia, que los estudiantes salen pensando que serán arquitectos en mayúscula, y que harán sus obras, cuando en realidad no se hacen. O sea, a ver, no sé, igual yo que sé, Jean Nouvel hace cosas de estas, pero en general lo que haces es solucionar problemas y solucionarlos de la mejor manera posible y aportar tus conocimientos, tu sensibilidad, tus conocimientos, tu compromiso, para que resulte, ¿no? Pero cuánto bien haría este posicionamiento desde la escuela, ¿no? Explicar, yo creo que hay temas que habría que explicar, que esto es una profesión, esto no es una religión, y por lo tanto los arquitectos y las arquitectas somos profesionales y no sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? O sea, exacto, esto parece, no hay que creer, ¿no? O sea, nosotras no funcionamos con un acto de fe, tenemos el derecho y la obligación de explicar lo que hacemos, ¿no? Sí. No puede ser inefable el acto creador. Yo creo que desde el compromiso y desde esa condición que explicitara que es una construcción colectiva, recuperaríamos también parte de la credibilidad. Tú te has desempeñado bastante tiempo, o un tiempo notable, precisamente como arquitecta al servicio de la administración, que es otro de los perfiles donde encontramos mujeres que han hecho unas aportaciones muy sólidas, muy consistentes, y que detrás de la autoría, ¿no? de la tarjetita que pone jefa de servicio, pues no se sabe muy bien, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese tiempo? Porque de nuevo tiene que ver con varias cuestiones de las que hemos hablado. Entender la arquitectura como un servicio, en este caso un servicio público, tiene que ver con un compromiso con la ciudadanía y tiene que ver inevitablemente con cierta renuncia a la autoría, que está disuelta detrás del cargo o del nombramiento. ¿Cómo fue para ti? Para mí fue uno de los mejores momentos de mi... Qué bonito es eso. De mi profesión. ¿Por la libertad? También por el momento en que estuve yo allá, que eran los años, ¿qué años eran? Pues mira, yo... El 89 al 2001. Exacto, en el Pla de Llobregat tengo 89-2001. Me gustaría tocar un poco esta condición complementaria, casi contrapuntística de la joya y el paisaje,
y el paisaje y la joya. Tú has estado hablando de cómo enfrentas, ¿no?, el mismo cuidado con el que encintas un pavimento para proteger un ecosistema dunar en la Gavà, pues es probablemente la misma idea con la que manipulas una cinta para rodear un cuello y apoyar sobre las clavículas, ¿no? El paralelismo del cuerpo como paisaje y por lo tanto la joya como esa instalación. Yo siempre pienso en tus miradores, ¿no? Esta cosa casi de mínima intervención y en realidad al servicio una vez más de contemplar el paisaje. Pero la joya es también, y además yo creo que tus joyas lo representan muy bien, en catalán se ve mejor que en español, ¿no? Y en francés ni te cuento, ¿no? La joya, la alegría. Las joyas son alegría. Y a mí una cosa que me encanta de tus joyas es que no son nada circunspectas. Es decir, que son divertidas, que son justamente... frente al ornamento y delito de Ábalos, tus joyas son ornamento y divertimento, ¿no? Hay una condición lúdica maravillosa en tus joyas. Yo creo que esta condición lúdica es también porque cuando me pongo a hacer joyas, ¿sí?, las hago con absoluta libertad. O sea, no sin ningún condicionante de ningún tipo. O sea, soy yo y el material, la materia, que es... Y la herramienta. Y la herramienta, que es las que hablan, las que te muestran, o sea, con el tacto, con el tipo de material, los hilos, el tejido, ¿no? Que te muestran qué puede salir de aquello, ¿no? Y lo vas manipulando y vas construyendo algo que además es inmediato normalmente. Bueno, inmediato. Sí. Tiene un tiempo, pero que lo empiezas y lo acabas tú sola. Y te lo pones. Y ya sea joyas como últimamente, que hago joyas que podríamos decir que es de papiroflexia. Sí. O sea, son tejidos que luego los pliego, no sé qué, se construyen. O sea, paso de una forma plana a construir algo en volumen. Y bueno, o sea esto con papiroflexia, sea cortando con láser y haciendo planchas y cosas de, bueno, y tratamientos químicos en cobre, en plata, para que coja colores. Sí. Pero siempre es como un disfrute que cuando lo acabas y lo ves, dices, ¡oh, qué bien me lo he pasado! Y ya está. ¡Qué bien me lo he pasado! Qué bien, qué bonito. Además, sí. Yo creo que es un poco para resarcirte de esta condición del paisaje que reclama paciencia, claro. Y que, como decíamos antes, bueno, pues... Sí. Es totalmente... Pero en cambio es este trabajar la materia. Yo entiendo que es prácticamente lo mismo en cuanto a materia. Y forma, ¿no? Y forma, sí. En materia y forma es lo mismo, pero una cosa la haces tú pequeño y la otra... dependes de, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? En el fondo la joya es como una maqueta, ¿no? O sea, yo creo sí. que te imaginaba a ti casi como esa oportunidad que te brinda la maqueta de trabajar con las manos, que es algo que la obra no nos brinda, de controlar desde la mano. Y pensaba además, preparando este encuentro, en que algunas joyas tienen esa condición literalmente. Mi madre, cuando estuvieron en Florencia hace muchos años, tiene una preciosa pulsera de la que cuelgan las maquetas de los principales monumentos. ¡Qué bonito! Tiene un enorme encanto, pero claro, ahí esa condición, ¿no?, de mundo diminuto se da literalmente. Creo que tus joyas transmiten ese disfrute, por eso yo las veía como alegrías. Y pensaba que eran una alegría a sumar a las alegrías esenciales ¿no?, esas famosas de Le Corbusier, el agua, el sol, el frescor, que hoy, por cierto, tenemos a raudales. Sí que tenemos suerte, que hace fresquito. Es como un día carismático. Pensaba que tus joyas son también esta condición de la alegría, ¿no? Es como
ese contrapunto, un reventón, ¿no? Y luego, por otra parte, hay otra condición que me ha llamado mucho la atención en ella, es que lo que podíamos llamar el reciclaje o el objet trouvé, ¿no? Muchas veces trabajas con cosas que probablemente tenemos en la mayoría de las casas. Adoro esas joyas que cosen botones o que están fabricadas, que están construidas con cosas que evidentemente proceden del reciclaje de otros objetos. Sí. Hablando de esto, eso te voy a contar una cosa. Me encanta. Que no sé si va a salir luego en la entrevista o no, pero luego le decimos. Mi abuelo, sí, el abuelo de parte de mi madre, tenía un negocio de botones. Vale. Y él los diseñaba. Y mi madre también a veces diseñaba botones con él. Pero esto te hablo de los años 40, de 1940, claro. O sea, imagínate. Y al final, bueno, cuando se murió, no sé qué, cerraron el negocio y mi madre tenía una caja de botones, pero eran botones que iban a las pasarelas de alta costura, o sea, claro, que iban con Pertegaz, con Pedro Rodríguez, o sea, con todos estos grandes diseñadores de alta costura españoles, de los 50, ¿no? De los claro, 50, claro. Sí. Entonces son botones estupendos. Yo cuando vi aquella caja dije, ¿me lo das? Yo voy a hacer joyas y tengo una colección de joyas hechas con estos botones. Ahora lo entiendo, porque que es o sea, es como una... Es que son mis favoritas. Yo digo, le tengo que preguntar por los botones porque me han dejado... Sí. Ya el botón es un objeto maravilloso frente a la vulgar cremallera, la pobre, que es una cosa muy vulgar, eso de los dientes y todos iguales. Un botón es una cosa fantástica, es fantástico. Pues esta colección, y claro, es como un tributo, ¿no? a tus ancestros. A mi abuelo. Y tengo, bueno, algunos los he regalado pues a mi sobrina, a mi hermana, o sea, pero todos quedan en familia. Y ahora me los guardo para mí. Claro, porque eso es un patrimonio. Porque esto sí son los botones familiares. ¿Había justamente en tu familia antecedentes de arquitectos? ¿O? No. No. Bueno, había un primo de mi abuela, pero sí, no. O sea, que es una cosa tuya. No, sí, esto ha salido... Porque no quería renunciar, como nos pasa a muchas mujeres, a elegir entre, digamos, lo científico, técnico y lo artístico, ¿o...? No, siempre pensé que quería hacer arquitectura, no sé, era como una obsesión. Sí. Pensaba más en edificios, en casas, claro. ¿no? Y luego, cuando descubrí el paisaje, pues para mí fue el camino a seguir, ¿no? Hablando de las personas que han podido, ¿no?, influir en nuestra vida, la caja de botones de tu abuelo, pensaba también en el papel que desempeña en comunicar, con esa delicadeza que es tan afín a tu obra, en comunicar tu trabajo, tanto el de joyería como el de paisaje, el papel que desempeña tu hermana, fotógrafa, ¿no? Qué suerte... Sí. Qué suerte compartir mirada, qué suerte, ¿no? Que alguien... esto es algo que de verdad, yo quisiera rendirle un tributo con nombre y apellidos, exacto, y todo. Y dedicarle un minuto a su figura, porque nosotras que hemos tenido la suerte, van a estar en el libro de Asimétricas del que hemos hablado, pero cuando el proyecto NAM, Navegando Arquitecturas de Mujer, te pedía por favor material para la aplicación, claro, es que era una belleza, es que era una maravilla las fotografías. Es que... Por otra parte, unas fotografías, igual que tu trabajo, muy al servicio de transmitir los valores de ese trabajo y muy poco autorreferenciales. ¿Estás de acuerdo? Así, estoy absolutamente de acuerdo. Y ella lo explica. Y no hemos hablado antes, ¿eh? Y además ella lo explica así. Yo, o sea, hacía fotografías de paisaje para mí, de arquitectura, pues para otros arquitectos que se dedicaba a esto, ¿no? Y ella siempre lo que ha querido es transmitir a través de la fotografía el espacio
que está fotografiando. Y la vida de ese espacio. Sí, exacto. Y la vida, o sea, ¿qué era aquello? No hacer una fotografía de icónica, autor. efectivamente, sí. Me encantan sus fotografías. Y en esto, claro, hemos tenido una sintonía absoluta. Las fotografías mejores todos los reportajes que he hecho de mis obras son fantásticos y además ilustran muy bien a mi obra. O sea, yo creo que sin sus fotografías mi obra no se hubiera reconocido como se reconoce. Pero lo de mi hermana fotógrafa eso ha sí sido que lo quiero. Una compenetración absoluta y esto, yo creo que, lo importante, cuando yo empecé, solo se difundía la arquitectura, se difundía el paisaje muy poco. Muy poco. Pero a través de las revistas. Entonces, la fotografía era fundamental para transmitir algo. Y este transmitir, pues bueno, me lo dio Lourdes. Claro. O sea, porque si no, es un paisaje se explica, pero se tiene que imaginar. Bueno. Ha sido, sí, ¿verdad? Como una pareja ideal para esto. Sí. Yo sí que quería poner en valor eso, su sensibilidad porque a veces la fotografía de arquitectura se ha convertido en la arquitectura de la fotografía, es decir, la imagen ha cobrado un protagonismo y ha desdibujado lo que me parece a mí que es importante en nuestro trabajo, que es la calidad y la calidez del ambiente y de la vida que conseguimos que se aloje en esos espacios públicos o privados, ¿no? Y las fotos de Lourdes tienen esa calidad. Sí. Son nada estetizantes, y lo digo como un elogio, ¿no? O sea, no se deleitan y mira que en eso el paisaje se presta, ¿no? Sí. Y ella no cede a la tentación, no cede. Sí. Hay además una condición muy descriptiva, se entiende muy bien tu trabajo. Sí. Para ir terminando, el libro del que va a formar parte con una condición epilogal esta conversación, repasa tus obras, digamos, de paisaje, aunque ahí en el primer capítulo evidentemente se recogen no solo las joyas, sino también algunos ejemplares de mobiliario urbano que a mí me hacen una gracia enorme. Me parece muy acertado que eso se tome con humor. O sea, no hay que ponerse solemne con las sillas, ¿no? La fuente del gallo es una cosa, vamos, es que es verla y sonreír, y que algo, verlo y te produzca una sonrisa, me parece un regalo. Decía que el libro, en su sección central, entre esas introducciones de otras compañeras y esta conversación, despliega una serie de fichas o de documentos que recogen tu obra de manera más convencional, si me lo permites, y lo ordena como ordenar el paisaje, restaurar el paisaje, recuperar el paisaje. Me gustaría un poco que me comentaras cómo se relacionan todas esas acciones, ordenar, ¿no? Que está siempre ese límite siempre sensible, ¿no? Entre poner orden y no imponerlo, ¿no? O sea, que en todos los trabajos, pero cuando lo que se manipula es la naturaleza, debe ser especialmente sensible. El tema de restaurar el paisaje ha aparecido un poco anteriormente, y recuperar el paisaje. Me gustaría que habláramos de esto, ¿no? De los límites, de hasta dónde te permites ordenar, es decir, imponer, hasta qué límite te parecen que las heridas, las cicatrices que dejan, por ejemplo, lo nombrabas antes, el caso de las canteras, tiene que formar parte. Parafraseando a Adolfo Domínguez, la herida es bella, no sé si la arruga lo es o no, pero la herida lo es, tú las dejas vistas, y finalmente pues esta condición del paisaje como palimpsesto, ¿no? Que me gusta mucho, la cantidad de capas, algunas borradas, otras más potentes, con las que tú trabajas, ¿no? Es que el palimpsesto yo lo relacionaría con las heridas del paisaje. Con las heridas. ¿Sabes? Sí. Porque
uno de los trabajos que más han sido de palincesto, o sea, de recuperar estratos, fases de construcciones diversas en un paisaje, ha sido el trabajo del Turó de la Rovira, de la restauración de la batería del Turó de la Rovira. Que allí han pasado, históricamente, han sucedido cosas, acciones, actuaciones humanas, desde pues, que era un poblado ibérico, fue un Turó donde había agricultura, luego en la guerra civil fue el sitio de defensa de la ciudad contra los ataques aéreos, se construyó la batería, luego fue ocupado por los barraquistas de los años 50 que llegaban a Barcelona del resto de España, de la España rural, con lo cual allí hay una cantidad de cicatrices, de heridas que hemos puesto en relieve, que hemos manifestado, que no las hemos querido esconder. Y esto es, para mí, es la restauración del paisaje. Mostrarlo, intentar mostrarlo como era. Pero luego hay otros paisajes que te encuentras que son una tabula rasa, prácticamente, que estás trabajando y entonces que tienes que hacerlos de nuevo, pero con las condiciones ambientales, teniendo en cuenta los ecosistemas que hubieran podido vivir en aquel sitio, pero que han sido arrasados y que por lo tanto se pueden reproducir. Y en esto pues he trabajado mucho en el Prat de Llobregat, cuando se hizo el plan Delta en el año 94, pues claro, la ampliación del aeropuerto, el desvío del río Llobregat, ¿te puedes imaginar cómo quedaban aquellos terrenos? O sea, quedaban arrasados. Y allí pues se volvía a diseñar el camino, el nuevo camino para ir de la ciudad a la playa, rediseñar unos espacios húmedos en el desvío del río. Y esto es prácticamente hacer un paisaje de nuevo. Que son cosas como muy distintas, ¿no? Sí. Y el tema de las canteras, pues es, devolver a la naturaleza lo que le pertenece a la naturaleza, ¿sabes? Ya sea, pues, volviendo a rellenar una cantera con restos de la construcción, que es una que todavía está en proceso, que lleva muchísimos años y que es, devolver a una cantera de granito, pues material inerte, material de la construcción, también hay restos de granito, y volver a montar la montaña. Volver a montar la montaña. Bonito eso, bonito. Es tal cual. Pero fíjate, es un tema siempre de equilibrio, ¿no? O sea, como te decía antes, de ordenar, ¿no? Ordenar el paisaje, que en el fondo es la dialéctica naturaleza-artefacto, ¿no? Hasta qué punto nuestras intervenciones son imposiciones, ¿no? Supongo que eso es siempre un tema sensible. Bueno, son imposiciones porque son requerimientos de la ciudadanía, de la sociedad del momento, ¿no? Claro. O sea, claro, allí en el Prat pues ampliaban la pista no sé cuántos metros, para que fuera una pista larga, que entonces era corta, y además hicieron la nueva. Y se quedaban sin camino para ir a la playa. Sí. Pues hicimos una nueva carretera. Lo que quiero decir es que hay que tomar la necesidad que te transmite el alcalde, el político, el ciudadano, el requerimiento, podríamos decir, la imposición, y naturalizarla. Y hacerlo con las condiciones ambientales del sitio. Exacto. Yo quería terminar porque me parece una de las dimensiones más conmovedoramente hermosas del paisaje, que es el paisaje como memorial, ¿no? A mí me llama mucho la atención que cuando a las mujeres se les encarga hacer un memorial,
te ponía el ejemplo de Maya Lin, ¿no? Y el monumento a los caídos en Vietnam, en Washington, como en vez de optar por la idea vertical, Precioso eso, ¿no? sí. Lo que hace es trabajar el paisaje y abrirle una herida, que es una metáfora muy pertinente para el caso, y obligarte a recorrer el muro de la vergüenza de todas las personas caídas en combate, no ordenadas, por cierto, en orden alfabético, porque las personas no se mueren de la A a la Z, ¿no? O pensaba en nuestra compañera Carmen Moreno en Granada, cuando tiene que trabajar el paisaje de Biznar, ¿no? Donde fue asesinado Federico García Lorca, y trabaja con el agua y con una piedrecita que solo cuando se moja, casi como un juego mágico, desvelas el letrero, ¿no? Es una cosa que a mí me parece fascinante, de cómo cuando las mujeres están al frente de un encargo siempre tan difícil como hacer un memorial, recurren a todo lo contrario, al monolito o al gesto arrogante, y lo que trabajan es con el paisaje, con el agua, con el sonido, ¿No te llama eso la atención? Sí, ¿no? es que estos dos proyectos que has citado son una maravilla, ¿eh? Sí. Por eso los traigo. Una auténtica maravilla. Y compararme con ellos ya no sé, pero bueno. Sí, pero realmente yo creo que es esta voluntad de no querer destacar tu autoría, sino, o sea, que se valore mucho más el acto que estás queriendo mostrar. No sé si es el acto, no sé cómo decirlo. Bueno, la memoria, o sea, mostrar la memoria sin que se vea sin que se vea tu obra, ¿sabes? Y esto yo creo que es fundamental y es muy femenino, seguro, femenino en el sentido que, bueno, que hay mujeres que pueden hacer al revés, otras que, o hombres que pueden tener esta sensibilidad. Sin duda. Pero en el sentido femenino del que hablamos. Sí. Me he copiado lo que me escribieron María y Juan, que era mi objetivo, ¿no? El objetivo es mostrar la esencia de Inma como arquitecta, paisajista y diseñadora de joyas, y revelar las claves de su trabajo delicado, sensible y discreto, que pasa por encima de escalas tan distantes como el territorio y el cuerpo. Pues yo creo que Yo creo que hemos hablado de todo. Yo creo que lo hemos conseguido. Sí. Y muchísimas gracias por este rato estupendo. A ti, María, que hemos estado terminado. muy bien. Gracias por todo.